Vamos a iniciar con la lectura de los objetivos de esta cuarta tutoría. Establecer cualidades propias de la novela testimonial en el continente y identificar signos de la novela histórica, del relato cercano a la investigación periodística y de la novela negra, y distinguir los temas recurrentes en la novelística escrita por mujeres en las dos últimas décadas del siglo pasado, del siglo XX. Bien, voy a compartir ahora con ustedes en la pantalla la presentación de la tutoría 3 para recorrerla muy rápidamente. ¿Me pueden informar si está visible la presentación? Sí, sí se ve. Bien. Como les decía, esto es muy breve porque ya esto lo hemos analizado. Vamos a decir que el panorama histórico literario de la nueva novela hispanoamericana surge a partir de 1960, todo un movimiento, ¿verdad?, de esta literatura cuyos antecedentes podemos encontrar en las obras de Jorge Luis Borges, Agustín Yáñez, Miguel Ángel Asturias. Se exploran otras formas de percepción del humano, para lo cual se recurre a lo fantástico, lo real maravilloso y al realismo mágico. Se presenta un cambio de escenario, pues se abandona el contexto rural y se pasa a la urbe. Recordemos que lo fantástico lo vamos a encontrar principalmente en la literatura, en ejemplos de la literatura de Jorge Luis Borges, principalmente en cuentos. Lo real maravilloso, como ese proceso en el que principalmente los cronistas españoles se maravillaban con la nueva realidad. Y recuerden que a partir de la conquista se conoce un nuevo continente y con ello nuevos animales, nuevas especies vegetales, nuevos grupos étnicos. Se abandona en este periodo la estructura cronológica tradicional y ya vimos que, como por ejemplo de esas rupturas en el tiempo, vamos y tenemos backup, lo que se llamaría en cine el backup, ¿verdad?, que serían regresos o flashback, ¿verdad?, que tendríamos utilizado principalmente en el cine, como unos regresos en el tiempo, unas proyecciones, unos regresos al pasado, unas proyecciones hacia el futuro, incluso para romper con lo que normalmente teníamos como la novela que ya habíamos conocido en la novela de la tierra y el indigenismo. Lo fantástico y lo real maravilloso, así como el realismo mágico, tienen de común la presencia de un mundo insólito, extraño, inesperado, fuera de lo común. Se juega con dos planos, la fantasía y la realidad. En general, lo fantástico habla de lo inusitado, la posibilidad de seducir con el horror y la mostración de ciertas obsesiones recurrentes, y recuerden para eso, como parte de esta tendencia, la influencia que tuvieron ciertos narradores como las narraciones de Allan Poe o Drácula de Bram Stoker. El sueño, la locura, la influencia de las drogas, la superstición y el azar son características favoritas de la narrativa fantástica. Insistíamos que lo real maravilloso se presenta como lo alterno a lo cotidiano, como esa relación con la naturaleza y el ser americano, y que principalmente se mostraba en las crónicas coloniales, va a ser utilizada por nuestros escritores, y grandes maestros de esto lo fueron Miguel Ángel Asturias y Alejo Carpentier. Vimos cómo esta novelística urbana incluye a Mario Vargas Llosa, el escritor peruano, que se ubica en su novela La ciudad de los perros en Perú, y que narra las diferentes historias de unos muchachos que descubren y aprenden a convivir de una forma, una vida alienante, ¿verdad?, una vida sometida a los designios de los mayores, quienes están relacionados principalmente en esa época al aspecto militar. Vimos también cómo encontramos una emisión mítica en 100 años de soledad, cómo nos cuentan una historia de una familia. Para ello, pueden buscar, es importante que en realidad para la próximo semestre se van a subir una serie de recursos alternativos ahí de apoyo, pero recuerden que esta asignatura es
es reciente, entonces podrían ustedes buscar, por ejemplo, el árbol genealógico que se encuentra en internet de la familia de los Buendía, que les va a ser muy útil. Ahora veremos qué otras cosas podrían ustedes encontrar en la internet, en la red, que les pueda servir como apoyo para ejemplificar estos cambios respecto del capítulo 4, como lo veremos más adelante. Como ustedes saben, en esta novela se narra la historia de la familia Buendía a lo largo de 7 generaciones en el pueblo ficticio de Macondo. Vamos a encontrar una novela, vean que en esta novela hispanoamericana vamos a tener varias aristas, no podemos ser como definir como uniformemente esto es lo que va a suceder, lo urbano, etcétera, etcétera, y se aparta de lo regional porque vamos a ver que ciertos autores, entre ellos, por ejemplo, Julio Cortázar, tiende más a una noción europeizante que regionalista, en tanto 100 años de soledad tiende a una vertiente regional. Al igual que la gran influencia de las ciudades la vamos a tener en la región más transparente, denominada así precisamente por ser la región para entonces, ¿verdad?, menos contaminada de la Ciudad de México, que es una de las ciudades más contaminadas del mundo. Importante para nosotros va a ser, recuerden que la novela Aura se debe leer en su totalidad y vamos a encontrar, presumiblemente, ¿verdad?, vamos a encontrar varios ejercicios relacionados con esta novelita en el proyecto 3 que ustedes deberán realizar. Como ya sabemos, Aura es una novela fantástica de corte gótico, situada en la Ciudad de México de 1961, y vamos a ver cómo ya hay aquí indicios de lo que va a ser la novela histórica, ¿verdad?, la novela revisionista, que podríamos llamar, que va a caracterizar las últimas 2 décadas del siglo XX. Tenemos el narrador, la historia es contada en una segunda persona singular, y los acontecimientos se relacionan, les digo, con un contexto histórico mexicano, ¿verdad? Tenemos elementos del espacio, de Aura. Recuerden que eso se maneja dos mundos aparte, el mundo de la casa y el mundo del México, de ese torbellino que es la Ciudad de México. Recuerden que parte de ese juego de esta novela es el tiempo. Vemos cómo, si bien el tiempo transcurre cronológicamente dentro de esa casa, pues vamos a encontrar algunos elementos que nos devuelven en el tiempo para revisar la historia de México, porque recuerden que el general Llorente, a través de los textos que deja el general Llorente, volvemos a una parte del México del siglo XIX relacionado con Maximiliano y Carlota. Bien. Ahora vamos a, me informan por favor, si ahora tienen a la vista la presentación de la tutoría 4. Sí, sí se ve. Muy bien. Los nuevos desafíos de fin de siglo, de 1980 a 2000. Bien, para iniciar, vamos a decir que no podemos, por razones lógicas, no podemos hacer un corte abrupto entre la producción de las décadas 60-80 y de las décadas del 80 al 2000. No podemos hacer un corte porque, en primer lugar, muchos de esos escritores de la generación 60-80 se mantienen activos y escribiendo durante las últimas 2 décadas del siglo XX. En ese caso tenemos a Vargas Llosa, que incluso actualmente sigue produciendo. Teníamos entonces también algunas producciones de autores que habíamos revisado, Ernesto Sábato, a Arturo Uslar-Prieto y una serie de escritores que siguen produciendo. Pero lo que vamos a tratar de caracterizar como novedoso va a ser precisamente esta producción que corresponde a otros autores
y no a los que correspondían a la llamada nueva novela hispanoamericana. Recuerden que la información oficial de la asignatura solo la emite la cátedra y no nos hacemos responsables por el contenido de los WhatsApp y otras redes sociales que se forman, que se conforman de manera, por decirlo, pues no irregular, pero sí no oficial, por decirlo de alguna otra forma. Bien, ahora entramos al panorama histórico literario de la novela hispanoamericana de las 2 últimas décadas del siglo XX. Estamos en la página 243 para que se ubiquen a la hora de estudiar el texto del curso, la novela hispanoamericana del siglo XX. Páginas 243 en adelante. Vamos a decir que la narrativa de fin de siglo adquiere un especial cambio e innovación en muchos aspectos. Y a la vez, como decíamos, continúa con la rica tradición novelística que se dio a partir de 1960. Los narradores recurren a varias texturas para contar historias. Se acude al relato autobiográfico, que tiene mucho de característica testimonial, ciertamente, al periodístico, al policíaco y mucho más. Irrumpe con gran fuerza la nueva novela escrita por mujeres, a diferencia de las décadas anteriores. Quizás esta fue una clasificación que para que tengamos claro, esta clasificación de novela escrita por mujeres, incluso podría algunas veces interpretarse como una clasificación quizás con algún tipo de problema de género o sexista, ¿verdad? Porque podríamos decir, bueno, entonces, ¿por qué no vamos a hablar de novelas, de narrativa? Si hablamos de novela escrita por mujeres, también podríamos hablar de narrativa escrita por hombres y también podríamos hablar de narrativa escrita por negros y podríamos hablar de narrativa escrita por chinos, por japoneses, por etcétera, etcétera, y parecería entonces que estamos utilizando un lenguaje políticamente incorrecto. Pues para aclarar esa situación vamos a decir que lo que se quiere al hablar de novela escrita por mujeres es dar énfasis a una producción novedosa en el sentido de que vean que los autores que normalmente veníamos revisando eran hombres y entonces unido a las luchas, ¿verdad? Que de gran importancia que tienen a las luchas sobre los derechos humanos para la igualdad de derechos de las mujeres, ¿verdad? De la condición de género y todos los avances positivos que se han tenido en esta materia, pues como un resultado de esos avances vemos y lo vemos con gran placer, cómo entonces las mujeres comienzan a incursionar en campos que normalmente estaban reservados a hombres. No solo en el campo de la ciencia, del conocimiento y de la ingeniería, de la arquitectura, de la medicina, etcétera, porque ya, pues para eso ya habíamos tenido grandes mujeres participando de eso, como Madame Curie y otras mujeres, y en literatura también mujeres como Virginia Woolf, como Gabriela Mistral, etcétera. Pero por ese contexto, digámoslo así, para no decir machista, sino más bien calificarlo de una manera mayor, más comprensiva, por ese sistema patriarcal, pues uno de los campos que se reservaban especialmente para los hombres era el campo de la literatura. Y vemos cómo con gran fuerza y con gran intensidad llegan las mujeres a producir, particularmente en estas 2 décadas, una gran cantidad de literatura. Por eso es que hablamos de literatura escrita por mujeres en ese sentido, para hacerlo como una diferencia respecto de las décadas anteriores, no por el hecho de que simplemente sea escrito por mujeres y vamos a clasificar, como les digo, incorrectamente
narrativa escrita por negros, narrativa escrita por mujeres, narrativa escrita por hombres. No, simplemente estamos dando un énfasis a la producción de las mujeres en este periodo por la gran cantidad y la gran importancia y la gran difusión de esta nueva literatura, les repito, como resultado de esa participación, de la intensificación de la participación de las mujeres en todos los campos de la cultura, ¿verdad? De la cultura incluso global. En este caso nos interesa por ser hispanoamericano, pero le hacemos énfasis por el hecho de ser hispanoamericano, pero en realidad es un fenómeno global, ¿verdad? Esta condición de la mujer, de este despertar, ¿verdad? Justo y necesario de los derechos de la mujer, pues es global, no solo hispanoamericano. Lo relacionamos aquí con la producción latinoamericana por razones obvias, ¿verdad? Porque el curso se materializa en ese sentido. Esta es una narrativa poco homogénea donde se pone de manifiesto la cualidad de la fragmentación. ¿A qué llamamos fragmentación? Pues bueno, precisamente al hecho de que los temas, el universo literario es variado e incluso las técnicas literarias recurren a esa fragmentación, a poner trozos, a poner eslabones, ¿verdad? Aparentemente eslabones sueltos de la cadena narrativa, cuando en realidad lo que se hace es precisamente hacer esta disrupción como parte característica de esta literatura. Los temas y perspectivas anteriores tienen en algunas circunstancias unas bases iniciales motivadas en las condiciones propias de diversas fuentes: la historia, la investigación periodística, la cultura pop, la más media, así como el folletín policíaco. Respecto de la cultura pop, derivado de la popular, en la cultura pop vamos a incluir una serie de elementos que van a tener gran influencia en esta literatura. Recuerden especialmente, y como parte de ese material de apoyo que pueden escuchar y divertirse con él. Recuerden, por ejemplo, toda la cultura pop en el sentido de, como lo veremos un poco más adelante, en el sentido de los grafitis, de la música popular. El graffiti, pues en el texto nos da unos ejemplos de esos graffiti, no obstante, literarios, ¿verdad? Pero también deben recordar que el graffiti como tal tiene gran cantidad de expresión pictórica en las paredes, en las calles. Son de particular importancia la nueva canción latinoamericana. Aprovechen para escuchar buena música, música muy, digamos, en algún sentido podríamos clasificar la música como muy poética, muy literaria. Recuerden las baladas, la música de Pablo Milanés, Silvio Rodríguez en Cuba. Recuerden a Violeta Parra en Chile. Recuerden Eduardo Gatti, incluso en otras tendencias, pero también importantes el rock como manifestación de esa cultura popular, el rock de Sui Generis, el rock de Charly García, la música de León Gieco. Escuchen particularmente, si no lo han escuchado, dense un tiempito para escuchar música de 90, 80, del 80 al 2000, de Fito Páez, de Charly García, de Sui Generis, de La Máquina de Hacer Pájaros, del chileno Eduardo Gatti. De los mexicanos pueden escuchar, en México pueden escuchar a Gabino Palomares, y también pueden escuchar una cantante que a este momento se me escapa el nombre y ahorita lo voy a recordar. Me tiene un poquito de paciencia porque creo que con un virus estomacal, tengo un problema ahí, y si me despisto un poco me tiene paciencia porque no me siento del todo muy bien, pero tampoco me siento tan mal como para no asistir, porque la verdad que esta parte del curso me divierte mucho por lo que contiene, ¿verdad? La literatura es muy interesante y la cultura también relacionada con ella. Amparo Ochoa, recuerdo que como
una anécdota de Amparo Ochoa, de la música de Amparo Ochoa. Amparo Ochoa estuvo, pues si no casada, por lo menos fue pareja de un costarricense, de un actor costarricense, sobrino precisamente de Chabela Vargas, que vivió en México. Varias veces Amparo Ochoa nos visitó Costa Rica gracias a esas relaciones con Chabela Vargas y con el sobrino de Chabela Vargas, Lenín Vargas, un actor reconocido de la farándula costarricense. Veamos cómo esta cultura pop y esta más media incluye, les repito, graffiti, les incluye música, incluye toda lo que se llama la nueva canción, también llamada nueva trova costarricense. Tenemos ejemplos de esta nueva trova también en Centroamérica con los hermanos Mejía Godoy. Tenemos actualmente a uno de sus descendientes, a Perro Son Popo, también como parte de esta nueva trova que nos ha visitado en Costa Rica. Disfruten la música que hay de esta época porque está muy relacionada, estrictamente relacionada con la producción literaria. Se profundiza el proceso de globalización, las políticas neoliberales y los efectos de ambos sobre la región. Se derrumba el régimen soviético y el de Europa del Este con sus repercusiones planetarias. Recuerden que los 80 son la caída del muro de Berlín, acuerdos de paz en Centroamérica y cesan los conflictos armados en la región, gran desmovilización de las poblaciones involucradas en la guerra. Al final, grandes sectores se ven obligados a emigrar ante la devastación económica y el desempleo de sus países, fenómeno que continúa. Caen los últimos regímenes dictatoriales en el Cono Sur y aparecen nuevas iniciativas políticas de democratización en la región. Estas dictaduras van a tener mucha importancia, no tanto como ya como novela de la dictadura, que ya lo revisamos, sino más bien esa caída de las dictaduras y la posterior instauración de las democracias, pero con esos rastros que dejó todas esas dictaduras. Obras como la de, en ese sentido, como las que veremos de Roberto Bolaño, ejemplifican mucho esa situación, esas heridas, esas grandes heridas que dejaron las dictaduras en Hispanoamérica, principalmente en Suramérica. Caen los últimos regímenes, repetimos, en el Cono Sur, y al acercarse al final del siglo se da lo que se conoce como el milenarismo, donde se ponen en manifiesto los temores ante el cambio hacia el nuevo milenio. Se trata de un espíritu cercano a lo que se denomina posmodernidad, y vamos a ver que este concepto de posmodernidad vamos a tener que matizarlo en Hispanoamérica, porque la posmodernidad como tal se aplica principalmente a Europa como aquella tendencia a decir que a partir de la globalización se dan nuevos entornos que finalizan lo que nosotros habíamos conocido como modernidad. ¿Y qué es la modernidad? Bueno, es un periodo histórico que incluye todas las transformaciones tendientes y relacionadas con la democracia, que después en esta posmodernidad van a entrar en entredicho. Véanlo ustedes, por ejemplo, un ejemplo muy actual es lo que está pasando no solo en Costa Rica, sino a nivel hispanoamericano y quizás podríamos decir mundial, pero nos interesa particularmente Hispanoamérica, y vamos a ver cómo esa falta de credibilidad en el proceso democrático se ve en las elecciones de Latinoamérica. Vean cómo Costa Rica no es solo único, sino es un fenómeno que ocurre en Ecuador, que ocurre en Perú, que ocurre en El Salvador, que ocurre en Argentina. Vemos cómo una gran parte de la población, dentro de la cual me incluyo, no fue a votar. Hubo abstencionismo. ¿Por qué? Porque muchos, y entre ellos me incluyo yo, y se incluyen muchos jóvenes, no nos vemos representados por esas fuerzas políticas. Vemos esas fuerzas políticas como unas fuerzas políticas clientelistas, interesadas solamente en un puesto en el gobierno, en una concesión, en todas las cosas que generen bienestar económico, y vemos cómo esa famosa democracia venía repitiéndose y que las mismas familias
poderosas y la misma oligarquía que nosotros llamamos cafetalera se venía perpetuando en el país. Y ya el costarricense, más del 40%, un 43% de la población está cansado de eso y no fue a votar. Y vean que entonces, ¿qué es el resultado de esta situación? Es que si estamos hablando de un 43% que se abstuvo de votar, el 57% fue el que fue a votar. Y ese 57% podríamos decir que si lo reducimos a un 50%, o hablemoslo así, de ese 57%, por decirlo de alguna manera, podríamos decir que el 30% eligió por el resto del país. Un 30% no del 100, sino un 30% del 57. Estamos hablando que en este momento nos va a gobernar un presidente que tiene un apoyo más o menos del 20 y tanto por ciento, no llega al 30% del padrón electoral nacional. Esto es una muestra del desgano, de la desilusión que tienen los costarricenses, que tenemos los costarricenses con la política electoral del país, que se ha vuelto un producto más medio. Ahora el presidente se vende. Independientemente de quién quede, no es un asunto de que yo esté a favor de uno u otro, sino que simplemente que es una muestra de la tendencia nacional que refleja una tendencia hispanoamericana de la poca credibilidad de la política tradicional, y vamos a decirlo de una manera expresa, de la democracia tradicional hispanoamericana. En esta novela, en esta nueva tendencia, o nuevas tendencias, porque son varias, como vimos, vamos a encontrar una literatura con múltiples ramificaciones temáticas y nuevas búsquedas para configurar el espacio americano. En la testimonial va a tener gran importancia, como vemos, Centroamérica y la guerra. En la testimonial vamos a ver cómo en la novela de Omar Cabezas, La montaña es más que una estepa verde, cómo se relatan los testimonios, cómo participa él de la guerra como guerrillero, como parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional, cómo el autor nos narra esa historia. Y vemos cómo además en esa novela testimonial tenemos también a una novela que se basa en una entrevista a Rigoberta Menchú en Guatemala sobre las condiciones del indígena, sobre la enajenación, vemos cómo ese relato testimonial es característico de la, por decirlo de alguna manera, de la posguerra centroamericana. Esta novela de fin de siglo se marca por una búsqueda, por la pertinencia, por descifrar las expresiones culturales de grupos subalternos de la sociedad. Son textos que se apropian de la cultura popular en un intento para dar voces a sectores marginales y a la propia voz quien escribe es su derecho de expresión autorreferencial. Aquí no se citan algunas obras, pero por ejemplo, hay otras obras que tocan temas claros, ni hablar del tema de la literatura de las mujeres, como lo veremos más adelante, porque toda esta literatura de producción literaria hecha por mujeres, como veremos, toca puntos muy álgidos, muy específicos sobre el machismo, sobre la enajenación, sobre las circunstancias de la mujer latinoamericana, muchas veces, además de enajenada por el sistema patriarcal, enajenada particularmente unido a esa enajenación patriarcal por la violencia de las guerras, de la violencia del conflicto bélico, sin duda alguna. Pero tenemos otros temas. Vamos a encontrar la novela revisionista, ¿verdad? Que revisa la historia oficial, lo que nos han contado de la historia oficial. Para esta técnica, para estas prácticas revisionistas y que son de apoyo para ustedes, por ejemplo, muy relacionada con la novela histórica, podríamos hablar del cine. Y si ustedes ven particularmente la historia de
bueno, sí, digamos, las historias cinematográficas o los elementos, los productos cinematográficos, particularmente, y ustedes revisan, por ejemplo, un par de películas de Quentin Tarantino, van a encontrar ejemplos claros de esa técnica, de esa tendencia revisionista. Les voy a poner, por ejemplo, Once Upon a Time in Hollywood. Érase una vez en Hollywood, ¿verdad? Que nos cuenta parte de la historia de lo que ocurría en los años 60 con aquella situación de los hippies, etcétera, y particularmente con el asesinato cometido por Charles Manson, ¿verdad? Con Charles Manson, con el asesinato de Sharon Tate, la esposa de un director de cine de Hollywood, de Polanski. Vean que ustedes en esa película, el autor, el director, cambia la realidad, cambia la historia, como se ha contado, como se ha visto, a tal grado que, por ejemplo, desacredita un ícono de la cultura de la época, que es Bruce Lee, porque en esa película el actor, ¿verdad?, que hace el papel es Brad Pitt, y el actor, el personaje que realiza, golpea y vence a Bruce Lee en una pelea que hay allí, ¿verdad? Entonces vea cómo desmitifica prácticamente todo un personaje de esa época. Y en esa película resulta que termina, este personaje termina matando a los Mason y la asesinada Sharon Tate sobrevive. Vean cómo transforma la historia. Otro ejemplo es Bastardos sin Gloria, también de este autor, en la que narra la situación del socialismo, el nacionalsocialismo de Hitler. Incluso se ve cómo en esa película se cambia la historia y en esa película Hitler es asesinado por fuerzas aliadas, que también, curiosamente, pues es Brad Pitt uno de los actores. Vean que entonces esta tendencia revisionista ha tocado no solo la literatura, sino otras áreas de la cultura, no solo hispanoamericana, sino mundial. Se da entonces una apertura temática y una elaboración de particulares formatos en la narrativa hispanoamericana, la crónica testimonial, la novela histórica y la denominada novela negra. Dentro de los temas, la preocupación por el medio ambiente, la equidad de género, las condiciones de las ciudades y la violencia en casi todos los ámbitos de la condición humana. También las sociedades y su deterioro después de los procesos de las guerras civiles en Centroamérica y las dictaduras en el Cono Sur. Una novela centroamericana muy referencial en la década de 1980 va a ser precisamente la novela testimonial. Las obras remiten en forma directa a ciudades, etnias, regiones y países de la geografía continental. Hay un marcado interés por las culturas populares, los sectores marginales particularmente, y una intensa producción de literatura escrita por mujeres. También tenemos un interés explícito por atraer mayor número de lectores. Dentro de estas nuevas producciones de estas 2 décadas, la novela testimonial se levanta como muchas de las circunstancias consideradas sobre el contexto histórico en estas décadas hicieron necesaria una literatura desde la perspectiva de algunos narradores que sirviera para formular acusaciones en relación con los crímenes de guerra, la violencia de los regímenes dictatoriales, las migraciones, la explotación institucionalizada, la opresión, la situación del campesino y el papel de la mujer dentro del proceso social y político. Vean que es lógico que esta literatura funcionara para eso, porque se da la situación de la desaparición de las dictaduras. Es decir, un resultado lógico de esa desaparición de las dictaduras es una literatura que critica y que cuestiona esas dictaduras y que nos hace un análisis de los resultados, de los productos y de las condiciones que se tuvieron durante esa época.
Lógicamente, ¿por qué? Porque en el momento que se estaba dando no se podía hacer. Si usted lo hacía, prácticamente era asesinado por criticar al dictador o al sistema imperante. Volviendo a esta parte de las características de esta literatura como popular, sería bueno que revisasen las páginas de la 248 a la 251, donde van a encontrar los elementos del post-boom, del llamado post-boom literario, lo carnavalesco y algunos ejemplos de grafitis costarricenses como parte de la cultura popular, de la llamada cultura pop. Lo importante en esta literatura testimonial es, se marcan los diferentes grados de cercanía y distancia con otros géneros y subgéneros literarios, como por ejemplo la autobiografía, la biografía, la epopeya, el documental, el relato periodístico y la novela, entre otros. Es decir, ahí se va perdiendo esa distinción entre novela y relato periodístico y entre documental y biografía, al utilizar la literatura testimonial como un mecanismo para dar cuenta, repito, de todas esas situaciones de crímenes de guerra y de violencia generalizada que heredamos de esos regímenes dictatoriales, Vean ustedes que, curiosamente, si ustedes ven ahora aparentemente cómo la historia se repite y cómo esas cosas se van transformando. Vean que ahora aparentemente nuestro ministro de Relaciones Exteriores va a ser el señor, un señor de apellidos André Tinoco. Este señor es de apellidos André Tinoco porque es descendiente de los Tinoco, del dictador Tinoco, que después de su derrocamiento huyó a Francia. Allí se emparentó con una familia de apellido André, y esos son los André Tinoco, que ahora vean cómo estas personas que estuvieron con grandes diferencias, ¿verdad? No se vaya a decir que estoy diciendo que el hijo del dictador Tinoco, el sobrino o un pariente del dictador Tinoco va a ser nuestro ministro. No, obviamente que eran circunstancias, condiciones diferentes. Lo que estoy diciendo es que en política nacional siempre van a aparecer las mismas familias como parte, como las mismas familias tradicionales como parte de los personajes de la política nacional. Lo van a ver en la Asamblea Legislativa, ahí va a estar Rodrigo Arias, lo van a ver en los ministerios, ya tenemos un ministerio de una familia muy reconocida de los Tinoco ahora, y así van a ver que realmente, por eso esa es la desconfianza de la política nacional, porque nos hemos encontrado casi siempre dependiendo de 4 o 5 familias que se han venido repartiendo el poder por muchos años, y estos cambios que se dan en segunda ronda son precisamente una manifestación de ese descontento contra esas familias tradicionales, que sin embargo, por decirlo de alguna manera, siempre se van a colar en el sistema político nacional de una u otra manera. Tenemos como un ejemplo de esta novela testimonial: me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. La autora es la venezolana Elizabeth Burgos, que se basa en una entrevista que le hiciera a la guatemalteca Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz ciertamente, donde se describe y retrata la vida de este líder mayaquiche. Es un relato testimonial desde la perspectiva de una indígena que sufrió los embates de la guerra y las injusticias cometidas contra su pueblo, su propia familia y su condición de mujer. Eso ya teníamos relatos de la Revolución Mexicana, donde precisamente a partir de la guerra las mujeres eran una de las víctimas más importantes y más afectadas de esta guerra. Primero porque, y particularmente la mujer campesina y particularmente la mujer indígena, porque era sujeta primero, los indígenas eran sujetos a desconfianza por las fuerzas oficiales, gubernamentales, que veían en ellos un enemigo, ¿verdad?, que podía unirse a las fuerzas revolucionarias.
Entonces, eran objeto de saqueos, eran objeto las mujeres particularmente de violaciones y de obligar a los hombres a unirse a las Fuerzas Armadas, ya fuera por revolucionarias, contrarrevolucionarias o gubernamentales. Entre los personajes obviamente está Rigoberta Menchú, que vive con sus padres en Chimel, pequeña aldea del norte del altiplano. Su padre Vicente Menchú y su madre son los dirigentes de la comunidad y tienen muchos hijos e hijas y todas trabajan en diferentes fincas de café en el departamento del Quiché, que es una muestra más de las limitaciones económicas de la población. La montaña es algo más que una inmensa estepa verde de 1982, escrita por Omar Cabezas, quien fue dirigente de la Revolución Sandinista en las décadas 70 y 80. Nos cuenta, es un relato sobre las distintas fases del guerrillero como personaje central de las luchas armadas en la montaña. Muestra la miseria, la deshumanización, las victorias y la inmensa soledad. La escritura se piensa como un acto de resistencia. Narra la vida y trayectoria de un joven que, metido de lleno en las ideas emancipadoras de su pueblo, desarrolla una conciencia política hasta culminar en el revolucionario Maduro, que antepone la causa de los desposeídos a cualquier interés personal. La montaña, como personaje, los estudiantes universitarios, Juan José Quesada, Edgar Munguía, León Rugama, son algunos de esos personajes de esa novela. Y hablemos, muchos tendrán y podrán extenderse en comentarios y en críticas sobre Nicaragua, particularmente sobre esta revolución que parece haber perdido el norte. No lo digo yo, sino lo dice la prensa. Muchos de esta situación podría verse trastocada por esa situación de la permanencia de Daniel Ortega en el Estado sin que mi comentario sea positivo o negativo respecto de esa situación, pero obviamente a nivel internacional y a nivel de más media es una situación a todas luces negativa. Yo tengo mi opinión, pero me la reservo por razones evidentemente políticas que no tienen que ver, ideológicas que no tienen que ver con el curso. Vamos a tener como otra tendencia la novela cercana al discurso histórico y periodístico. La denominada novela histórica es una tradición narrativa muy antigua en Occidente. En Hispanoamérica es una constante desde el siglo XIX. La novela sobre el tema de la Revolución Mexicana es un ejemplo claro de esta categoría. Y vamos a encontrar novelas, por ejemplo, como El Corazón de Piedra Verde, de Madariaga, que nos da también una visión diferente. Y ya vimos como un ejemplo de esa novela histórica, ya la vimos más o menos reflejada en El Arpa y la Sombra, que es una transformación de la historia, ¿verdad? El intento de canonización de Cristóbal Colón por parte de la Iglesia Católica. Vemos cómo se recrea esa parte histórica de la nación. En cosas actuales tenemos a Tatiana Lobo, ¿verdad? El asalto al paraíso, cómo nos da una versión diferente de lo que se ha creído, de lo que siempre se ha dicho de la conquista de Costa Rica, que siempre dijimos que se caracterizó por ser relativamente pacífica, por no haber genocidio, por no ser violenta, cuando lo cierto es que, según el nuevo paradigma de esta novela histórica, esta recreación de Tatiana Lobo, sí hubo una gran matanza y sí hubo un gran genocidio en nuestras tierras que fue ocultado por la versión oficial, vendiéndonos una Costa Rica pacífica y al igual que se ha cuestionado, por ejemplo, la participación del ejército de Juanito Mora en la gesta del 56, en razón de que siempre nos han enseñado que Juanito Mora venció a los filibusteros a partir de un grupo de soldados descalzos, armados prácticamente con escobas y con garrotes, y que con eso fue que se venció al ejército de los filibusteros, de los invasores de William Walker, cuando otra parte de la historia nos dice y la realidad nos demuestra que eso no fue tan cierto, porque Costa Rica contó con el apoyo de Inglaterra, con el apoyo
emocional de Inglaterra y el apoyo económico de Inglaterra, porque creo que todavía estamos pagando ese préstamo. Resulta que Inglaterra le prestó dinero a Costa Rica para que comprara. ¿Cómo le prestó? Pues le hizo un préstamo para que adquiriera armas, y armas vendidas precisamente por Inglaterra, que para la época eran las armas, el fusil más avanzado del mundo en ese momento, el arma de fuego más avanzada del mundo. Quiere decir que no es tan cierto que nuestros soldados fueron ahí en chancletas y con un garrote a ganar esa guerra. Obviamente Inglaterra tenía grandes intereses, y los grandes intereses ingleses era precisamente evitar la expansión de los Estados Unidos en América Latina. Recuerden que los ingleses tenían intereses en Centroamérica, específicamente en Belice, en la costa de la Mosquitia. De manera que esta recreación histórica no es del todo nueva, pero sí se identifica en estas dos décadas finales del siglo XX. El género se enriquece de forma notoria. Costa Rica no es la excepción, con autores como, repito, Tatiana Lobo, Ana Cristina Rossi, Carlos Cortés, Alfonso Chase y Alberto Cañas, para citar solo algunos ejemplos de esta nueva novela revisionista. Los archivos nacionales de cada país son una fuente de consulta tanto para los historiadores como para escritores en el caso que nos ocupa. Hay una clara búsqueda de documentación sobre determinada coyuntura histórica, pero la elaboración final es un producto denominado texto histórico o literario. De manera que, perdón, repito, pero la elaboración final en el producto denominado texto histórico es diferente al literario. Es una ficción. Recuerden que la novela histórica, aunque se base en hechos históricos, se diferencia de la historia como tal por ser una ficción, aunque muchos creamos que la historia oficial muchas veces es más ficción que las propias novelas. Pero ya ese es un asunto aparte, porque es la visión del historiador. Vemos que la historia no es objetiva en la medida que es escrita por hombres, y que los hombres, hablo hombres en sentido genérico, hombres y mujeres, hablo de seres humanos, siempre tenemos una posición ideológica determinada y contamos la historia según, para poner un ejemplo, contamos la historia de la Revolución del 48 en Costa Rica según pertenecemos al bando de los figueristas o pertenezcamos al bando de los calderonistas. Vean que tuvo todo un conflicto que todavía hoy se mantiene, y que fue muy particular, muy regional. Les cuento la anécdota en el caso de mi casa. Mis padres, por un lado estaban mis padres más que mi padre, mis abuelos de raigambre liberacionista, y por otro lado estaba mi abuela de raigambre calderonista. Y resulta que en la casa de mis bisabuelos, en Paraíso de Cartago, que quedaban, no sé si conocen Paraíso de Cartago, pero para entrar a Paraíso de Cartago hay que subir para llegar a la ciudad, ¿verdad? Al centro de Paraíso de Cartago hay que subir una cuestita bastante pronunciada. La casa de mis bisabuelos estaba precisamente ahí, digamos, donde terminaba esa cuesta, ahí estaba la casa de mis bisabuelos, y era una casa particularmente útil para observar desde esa altura los avances de los rivales, de los enemigos. Y entonces resulta que mi tío bisabuelo, que se llamaba Melquiades Solano, conocido como Mel, era el mejor amigo, uno de los mejores amigos de Frank Marshall, que era el principal comandante de Figueres, José Figueres Ferrer. Por el otro lado, mi abuelo era, para esa época, uno de los resultados de la Segunda Guerra Mundial fue que el presidente de entonces, Calderón Guardia, les embargó las propiedades a los alemanes en Costa Rica. Unas de esas propiedades eran fincas que tenían
ganado y caballos de pura raza en Orosi de Cartago, cerca de Paraíso de Cartago. Entonces, mi abuelo era el domador de caballos del presidente Rafael Ángel Calderón Guardia. Él se dedicaba a eso. Mi abuelo era el encargado de los caballos en las fincas de Orosi de Calderón Guardia. Entonces resulta que Calderón Guardia, por la confianza que le tenía a mi abuelo, guardaba llamémoslo en el granero, en esa época, o llámenlo ustedes como quieran, era en el galerón o lo que fuese, guardaban ahí alimentos, maíz, arroz, café, armas, municiones, ametralladoras, etcétera, en esos galpones, en esos galerones de mi abuelo, de mi bisabuelo en Paraíso Cartago. Pero resulta que como Mel, uno de sus hijos, era liberacionista, cuando no estaba mi abuelo, mi bisabuelo, porque estaba cuidando los caballos de Calderón, llegaban las fuerzas de Figueres en secreto, en contubernio con mi bisabuela, y se llevaban parte de los granos, le robaban prácticamente parte de las vituallas, de los granos, de las municiones que tenía. Mamá recuerda, dice que la obligaban a esconderse detrás de esos sacos de arroz y de frijoles cuando estallaban las trifulcas, y de esa casa, desde la casa de mi bisabuelo, disparaban contra los enemigos liberacionistas, que curiosamente, dentro de enemigos liberacionistas, dentro de los cuales estaba mi tío abuelo. Imagínense, esto es solo un pequeño ejemplo de la división que causó la guerra civil costarricense dentro de las familias costarricenses. Y lo que les digo es que a tal grado eran las diferencias que la historia de la revolución del 48 era diferente según la contaba mi bisabuelo o según la contara mi bisabuela. Vean que esto todo es solamente un ejemplo, un pequeño ejemplo de cómo la historia muchas veces deja de ser, muchas veces, y yo diría que la mayoría, no es objetiva, porque depende de la ideología del historiador o la historiadora que nos la cuente. Otro discurso cercano particularmente ya no es al periodismo, sino a la novela histórica, es el caso de Noticias del Imperio, de Fernando del Paso. El autor mexicano que estudió Economía y Literatura, dramaturgo y artista plástico, nos pone en contexto una novela que construye una visión de la historia de México en el periodo comprendido entre 1864 y 1869, los años del Medio Imperio de Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota en México. Recuerden que, a diferencia de gran parte de Latinoamérica, México, como era tan grande, fue invadido tanto, o fue, por decirlo de alguna manera, fue obviamente conquistado por españoles. Todos sabemos la historia de Hernán Cortés y Montezuma, pero parte, como el México era tan grande, también hubo invasiones francesas. Entonces ahí estuvo Maximiliano, ¿verdad? Habsburgo, ahí, ¿verdad? Y con toda la influencia francesa, ¿verdad? Y parte principalmente una de las pugnas que tenía Estados Unidos con México era precisamente la presencia francesa, con obviamente determinando intereses franceses en Latinoamérica. En esta novela se narra el fracaso de Maximiliano y Carlota por consolidar un imperio en México entre 1864 y 1867. Hay una actitud crítica del narrador ante la historia oficial que atraviesa toda la obra, una defensa de la soberanía frente al dominio de los franceses y del imperio. Hay gran cantidad de personajes históricos, está Maximiliano, está Carlota, Napoleón II, Benito Juárez, Tomás Mejía, el dictador Porfirio Díaz, Gaspar Sánchez, Mariano Escobedo, una serie de personas importantes en la época esa, digamos, la postcolonial de México. Estamos hablando de las páginas 270, 271, para efectos de Noticias del Imperio 266, 269, podríamos ver, ¿verdad? Y seguimos entonces con
otra novela cercana al contexto histórico y periodístico, que es el autor nicaragüense Sergio Ramírez, que participó también en la Revolución Mexicana. Este autor nos pone en un contexto en el que el narrador hace un recuento sobre el devenir de la historia de Nicaragua desde el siglo XIX hasta inicios del siglo XX, una historia con una gran dosis de violencia y dolor. Las acciones se sitúan en la ciudad de León, Nicaragua, y de ahí la acción y las referencias se desplazan a otros espacios como Costa Rica y Guatemala. Presenta un retrato satírico, irónico de la corrupción política y empresarial y las consecuencias violentas que se ejercen en los otros sectores. Cuenta la historia de Marta, la esposa del joven Oliverio Castañeda, quien muere repentinamente. La familia de don Carmen Contreras invita a Oliverio a vivir con ellos y pocos meses después muere Matilda, la hija mayor, y luego don Carmen. Hay algo sospechoso en esas muertes. Todo León se murmura que Oliverio podría estar involucrado. No está además de hablar que la familia Contreras era de gran renombre en la ciudad de León y de la parte tradicional o conservadora, lo que se llama en Nicaragua, conservadores y demócratas que se enfrentaban. Otra novela de este corte también de Sergio Ramírez es Margarita está linda la mar, que nos presenta dos, digamos, nos ponen en contexto donde se narran dos momentos históricos que implican a su vez dos llegadas, dos arribos de personas trascendentales para la historia de Nicaragua. Uno es la llegada de Rubén Darío en 1907 después de su estancia en Europa, donde se consagra ya como un poeta excepcional y donde gracias a su participación el modernismo se arraiga, ¿verdad? Se conoce en Europa y que es uno de los movimientos precisamente de raigambre americano, quizás el único de los sismos que nace en América. Y la otra es la llegada a la ciudad de León del dictador Anastasio Somoza García, con miras a una eventual manifestación política como parte de su campaña de reelección presidencial. Nos narra la novela entonces dos grandes acontecimientos, uno de índole cultural y otro de carácter político, en relación con la vida, la época, la muerte de Rubén Darío y del dictador Anastasio Somoza García 50 años después. Tenemos personajes como Rubén Darío, como Anastasio Somoza, como Rigoberto López, que fue quien asesinó a Anastasio Somoza, y que como vemos son personajes históricos. Si bien una característica de la novela histórica es que recrea acontecimientos y personajes históricos, con una nueva visión, obviamente. Esta Margarita, está linda la mar, ese nombre alude a un poema modernista de Rubén Darío, precisamente. Un relato que, si bien es cierto, es bastante de corte de novela histórica, también el autor utilizó mucho, por su naturaleza, ¿verdad? Por su profesión de periodista, utiliza mucho sustrato periodístico para recrear esta novela. Esta es una recreación de Eva Perón, la esposa de Juan Domingo Perón, que se caracterizó por ser un gobierno que no podríamos decir ni de izquierda ni de derecha, sino un gobierno que se caracterizó por proteger los intereses de los más adinerados, de la oligarquía argentina, del poder de los ricos argentinos, ¿verdad? Sin embargo, Eva fue desacralizada prácticamente, por eso de ahí el nombre irónico de Santa Evita, porque a partir de su muerte el cuerpo es el protagonista del mundo que se relata. Se trata de un recurso simbólico para describir a la mujer que habitaba ese cuerpo. La ex primera dama argentina, esposa de Juan Domingo Perón, y que como parte de esto se caracterizó por una gran exposición mediática, ¿verdad? De Evita Perón. Aparecía en todo lado acompañando al presidente y además tenía un discurso bastante popular. Además
va a caracterizar como novedoso la participación de una mujer en las esferas políticas, y vemos cómo esta Eva Perón va a ser un antecedente de las mujeres que finalmente van a terminar como siendo presidentas en varios países de Latinoamérica, entre ellas nuestro país, Nicaragua, Chile, Argentina. Y finalmente entramos de esta literatura, antes de entrar a la que vamos a llamar novela escrita por mujeres, vamos a entrar a la llamada novela negra. Se denomina así a un tipo de relato que usualmente se desarrolla en ambientes sórdidos, donde la violencia de todo tipo juega un rol fundamental. Se asocia con un tipo de novela policíaca en la que no interesa tanto la solución de los hechos narrados, sino la demostración de la condición humana en un terreno más existencial. No se trata de un triunfo sobre el bien o el mal, sino de una descripción de esos ambientes sórdidos, de esos ambientes corruptos, ¿verdad? Típicos de la urbanidad. Algunos autores como Borges, como Bioy Casares y Anderson Gibbert se interesaron en la categoría del enigma de sus narraciones. En México también se cultivó el género en la década de los 40, con el ensayo de un crimen de Rodolfo Bussigli, y otros autores. En Hispanoamérica el género describe las condiciones propias del submundo de las ciudades, el hampa, las desapariciones políticas, la impunidad, y en Centroamérica el caos y la violencia de la época de la impunidad. Son relatos que describen las causas y los intereses oscuros de estas circunstancias. Tomamos un hecho, la aparición de una persona, la detención de una persona, el asesinato de una persona, para recrear ese contexto histórico en la llamada novela negra. Es decir, novela negra porque manifiesta esas actitudes oscuras, ese comportamiento oscuro del humano, ¿verdad? Un ejemplo de eso es la narrativa de Leonardo Padura, el escritor cubano, cuyos textos, Pasado Perfecto y Máscaras y otras más, forman una trilogía donde se cuentan las historias de un policía llamado Mario Conde. Pasado Perfecto es la primera obra de la saga de relatos donde el protagonista es este detective. El escenario se ubica en la ciudad de La Habana en 1989. La desaparición de un compañero de trabajo del investigador es el motivo inicial para descifrar las posibles causas de la repetida ausencia. El que desaparece es un personaje con un pasado en apariencia perfecto, un individuo con una trayectoria vital y familiar considerada como feliz, exitoso en las relaciones sociales, amorosas y profesionales. Hay algo oscuro ahí, hay algo negro, porque es la desaparición de un hombre que realmente cumple con toda la preceptiva que le exige la sociedad del momento. Página 284, 285 del texto, pueden encontrar referencias mayores a esta novela. Otra de estas novelas es Máscaras, ¿verdad? Que es de 1993, en la que tras un macabro asesinato, el teniente Mario Conde debe resolver un caso lleno de implicaciones religiosas, diplomáticas y culturales en la Cuba actual. En una tupida arboleda del bosque de La Habana aparece un 6 de agosto, el día en que la iglesia celebra la transfiguración de Jesús, el cuerpo de un travesti con el lazo de seda roja de la muerte aún en el cuello. Para mayor complicación, el muerto es un travesti llamado Alexis Arayán, que es hijo de un respetado diplomático del régimen cubano. Vean que está tocando dos aspectos medulares de la Cuba. Primero, el hecho de que de esa sociedad patriarcal, aunque tolerante, fue reacia por mucho tiempo a aceptar a la población gay. Incluso hoy, ustedes pueden escuchar, y si los hay, si hay alguno que me está escuchando y es gay, pues
tenga toda la seguridad que en este curso, en esta universidad y en este país respetamos la orientación sexual sin reparo alguno, sin crítica alguna. Vamos a esto porque por mucho tiempo, les voy a poner un ejemplo. Yo trabajo también para la Municipalidad de Quepos. La Municipalidad de Quepos en este momento, el alcalde es de origen coreano. Y escuchando, conversando, ¿verdad? Bromeando incluso con él sobre, la situación de, de los gays en algunos lugares, ¿verdad? Que es terrible. Por ejemplo, en algunos lugares todavía son víctimas de persecución estatal y son encarcelados por su orientación sexual. Entonces me dio mucha risa porque él afirmó con una naturalidad y con una simplicidad increíble que en Corea no había gays. Y eso, como todos lo sabemos, heterosexuales y no heterosexuales, homosexuales, gays, lesbianas, etcétera, no creo que exista un lugar en el mundo, ningún país en el mundo, ninguna ciudad en el mundo, ni ningún, para ser más extremo, lugar en el mundo donde no existan personas cuya orientación sexual es homosexual. Decirlo es una gran hipocresía. Y quizás en Corea lo que diga él que no existen es porque simplemente la represión es muy grande, la represión social quizás. Lo mismo pasa en la China, lo mismo pasa en los países asiáticos. Entonces vean que esta novela, que por cierto pueden encontrar mayores detalles en la página 286 del curso, toma dos temas álgidos. Una, la política, ¿verdad? La política obviamente socialista de la Cuba actual y la sexualidad de las personas, el travestismo y la homosexualidad en una Cuba que aún, a pesar de su modernidad, en teoría, y su tolerancia, en teoría, es reacia a aceptar la homosexualidad. Y para muestra de ellos, una película que pueden ver es Fresa y Chocolate, ejemplo de esa condición reacia. Una novela que si bien se cataloga como novela negra, es Los Detectives Salvajes del chileno Roberto Bolaño. En esta novela es más bien un ejercicio existencial acerca de sí mismo, pero desgraciadamente Roberto Bolaño vivió poco tiempo, vivió 53 años, murió muy joven. Sin embargo, nos dejó una riquísima producción literaria. Sus cuentos son fabulosos, les recomiendo. Tiene la habilidad de, aunque nos presenta textos larguísimos, ¿verdad? Detectives Salvajes es una novela grandísima. Si ustedes la ven, tiene quizás más de 600, 700 páginas, ¿verdad? Sin embargo, tiene la habilidad de narrarnos los capítulos. Cada capítulo es prácticamente un cuento, entonces se puede leer por sí mismo del inicio a fin y es un relato por sí mismo. Les recomiendo particularmente Los Detectives Salvajes. Es una obra fabulosa en el texto, pero no solo eso, tiene una gran cantidad de cuentos, los cuentos completos de Ricardo Bolaño son fabulosos. Hay uno particularmente que se llama Otro cuento ruso, ¿verdad? Que es, no tienen ustedes idea de cómo empieza esa narración tan trivial, tan común, tan simple, y cómo desemboca en unos personajes increíblemente novedosos y sorprendentes. Sin lugar a dudas, Roberto Bolaño va a tener un lugar preponderante en el futuro literario de Hispanoamérica, cada vez que sea mejor conocido y más conocido por los lectores. Página 287, 289. Los detectives salvajes giran en torno a dos personajes a quienes los une la inconformidad y la obsesión por buscar el paradero de la escritora desaparecida y ya olvidada por la sociedad. Se busca una escritora que desaparece, una escritora mexicana que ya ha sido olvidada y ellos insisten en eso. Horacio Castellanos, por otro lado, es un escritor
hondureño, que nos relata una metáfora del clima de violencia y el evidente caos en que quedó sumergida la ciudad de San Salvador tras largos años de una cruenta guerra civil, porque si bien Horacio nació en Venezuela, vivió bastante tiempo en El Salvador. El texto nos relata el caos producido en la ciudad por un viejo automóvil Ford amarillo, en cuyo interior vive inicialmente Jacinto Bustillo, lo que causa cierto malestar entre sus vecinos, ¿verdad? Recordemos que siempre hemos considerado a las personas que viven en la calle con cierta condición de indigencia y nos molesta a la mayoría de las personas dicha condición. A este personaje lo observa Eduardo Sosa, quien lo asesina y se apropia del automóvil donde habitan 4 serpientes a las que les pone nombre: Loli, Carmela, Valentina y Betty, que desatan una serie de homicidios en serie en dicha ciudad. Eduardo Sosa, las serpientes Loli, Carmela, Valentina y Betty, y Jacinto Bustillo son parte de los personajes que se narran en esta novela, página 290, 291. Otro ejemplo de esta novela es la novela Respiración Artificial de Ricardo Piglia. Es un ya fallecido, un escritor argentino que nos cuenta una novela cuyo contexto está concebido como un sistema de citas, referencias culturales, alusiones, plagios, parodias y pastiches de la cultura. La novela de Piglia no solo es una puesta en escena del viejo sueño del filósofo Walter Benjamin, el viejo sueño de producir una obra que consistiera únicamente en citas. También es una moderna y sutil versión de las novelas policíacas. Ya este intento de hacer una novela basada en citas ya había sido y era un recurso muy utilizado por Jorge Luis Borges para citar novelas, autores, libros inexistentes, inventados por él. La primera parte de esta novela se desarrolla una enigmática trama basada en 4 personajes de diferentes generaciones y sus relaciones con la vida política argentina desde mediados del siglo XIX hasta los años 70 del siglo XX. El hilo que los une son los escritos del bisabuelo, un exiliado sifilítico que se suicidó. La segunda parte, la más atractiva para los críticos, desarrolla teorías literarias a través de las conversaciones entre dos personajes y Renzi, que es el alter ego de Ricardo Piglia. Personajes como un tío, Marcelo Maggi, y su sobrino, el joven escritor Emilio Renzi, que les repito es el alter ego de Ricardo Piglia, el tío y el abuelo. Finalmente pasamos a la novela escrita por mujeres, cuyos elementos se caracterizan por la aparición de un considerable número de narradoras en todas las regiones del continente y que en el siglo XXI continúan con gran intensidad. Ya en la década del 70 había ingresado en el escenario de la narrativa un grupo significativo de mujeres. Este devenir se inicia con algunas reivindicaciones sobre la condición de la mujer, como lo decíamos, en los diversos espacios que conforman la vida social, familiar e incluso política. La narrativa de tema guerrillero o de guerra, la nueva narrativa histórica y la narrativa que tiene como objetivo la reflexión acerca de la identidad femenina y las relaciones de género va a ser muy importante. Cabe aclarar que frecuentemente la temática de la identidad cruza las fronteras de las otras temáticas, sobre todo cuando el objetivo es rescatar el protagonismo de la mujer en los procesos históricos o las luchas guerrilleras. Las voces que surgen y que consolidan abordan diferentes temáticas, en las cuales muchas veces subyace la posibilidad de territorialidad de los derechos de la mujer en todos los ámbitos. Lo importante es la representación del sujeto femenino, de su voz en la creación de las letras de este continente, voces muchas veces silenciadas en los fines del siglo anterior. Una de estas es la novela La mujer habitada, escrita por la nicaragüense Yoconda Belli,
quien también participa en política con el movimiento sandinista en la década de los 70. La novela desarrolla la dualidad del tema de la liberación de su país y de su condición de mujer. Tenemos ahora una paradoja entre una liberación de un país, pero un país que aún tiene atada a la mujer por sus prejuicios. Los dos protagonistas de la novela son mujeres que se mueven en una intensa pugna con sus miedos y temores, pero en una lucha por considerar su libertad personal, su libertad de género. Tras terminar sus estudios de arquitectura en Europa, Lavinia regresa a Latinoamérica para emprender su camino como mujer independiente, pero sus planes cambian cuando conoce a Felipe, con quien establece una profunda relación sentimental. A su lado le llega la oportunidad de implicarse en las luchas populares y los movimientos de liberación de la dictadura de su país. Personajes: Felipe, Lavinia, el pueblo nicaragüense. Páginas 294 y 295. Finísima es una obra escrita por la mexicana de origen ruso, checo, por decirlo de una manera de origen eslavo, Elena Poniatowska, que escribe novela, cuentos, reportaje y crónica. Vean que muchos de estos escritores que estamos, incluidas las mujeres, se van a caracterizar porque aparte de la novela, de la ficción, escriben para periódicos, crónicas y reportajes. En esta obra se explora la vida cultural de México en la primera mitad del siglo XX. Personajes como Diego Rivera, Edward Whiston y Julio Antonio Mella desfilan por esta novela. La novela es una descripción de la vida de una mujer intensa, la artista Tina Modotti, personaje que se entrecruza el arte, en la que se entrecruza el arte, la pasión política y una actitud de transgresión y rupturas con su devenir existencial por razones de género. Se narra su pasión por el arte de la fotografía, su condición de mujer liberada para una época en torno a su perspectiva y de praxis de la política, lo sexual y su concepción del arte. Página 280, 298 y 291. Pasamos ahora a la novela Arráncame de la vida, de Ángeles Mastretta, periodista también y novelista. Vean que este binomio, periodismo y novela, va a ser muy importante precisamente para estas mujeres con el fin de dar, a través no solo de su literatura, sino de su participación periodística, el enfoque de género necesario para lograr transformaciones en las sociedades de sus respectivos países. Particularmente México es importante en esto, México es pionero en esto. Una visión desmitificadora del acontecer político mexicano y de la situación en desventaja de las mujeres en un entorno donde el machismo y la corrupción predominan en el periodo revolucionario a que hace alusión el relato. Me disculpan algunas palabras pegadas ahí que no había advertido esos errores. Es una novela de crecimiento del personaje femenino, la relación amorosa de ella en un inicio de carácter sumiso con el general Andrés Ascenso se va transformando y al igual que la imagen política de su país, se da una ruptura en ambas condiciones. La protagonista rompe con una relación donde predomina el adulterio y el poder ejercido por el hombre. Hay una película, por cierto, que se llama así, Arráncame la vida, basada en esta novela, o por lo menos en los argumentos de esta novela, y que es una de las, vale la pena verlas, es una de las, creo que si no es la más cara, creo que es una de las más caras, de los más elevados presupuestos para el cine mexicano. Vale la pena que la puedan ver. Página 300 y 301. Finalmente, terminamos con la otra novela mexicana de la autora Laura Esquivel, Como agua para chocolate. Es la historia que cuenta en que se cruzan diversos contextos y formas discursivas, la fortaleza de los personajes femeninos y la lucha por sus reivindicaciones, el discurso sobre lo culinario, lo cotidiano, lo particular, lo regional, una fuerte dosis de erotismo y sensualidad desbordante en las relaciones de pareja, así como la Revolución Mexicana como trasfondo histórico. Narra la historia de la familia Garza en el norte de México, los ancestros familiares
y las recetas que esos ancestros les han ido heredando, tanto de origen prehispánico como colonial. La protagonista Tita, la menor de esa familia, es la depositaria de esa tradición, y ahí también, aparte del discurso gastronómico, se da una gran crítica al discurso patriarcal que obligaba a la menor de las hijas a quedarse a cuidar a sus padres. En esta situación está Tita. Tita la Garza, Mamá Elena, Rosaura de la Garza, Gertrudis de la Garza, Pedro Musquiz, Nacha, Chencha, el doctor John Brown, son parte de los personajes que podemos revisar además en la página 302 y 303. Entonces, en resumen, material adicional que pueden recurrir ustedes para enriquecer esta parte de este capítulo 3 y 4 del curso. Primero, cine. Cuentan con cine. No es difícil encontrar obras de Borges llevadas al cine. No es difícil encontrar obras de García Márquez llevadas al cine. Recuerden que dentro de las obras de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, se llevó al cine. Pueden ver también, les repito, como Agua para chocolate, Fresa y chocolate, como Agua y chocolate como ejemplo de novela escrita por mujeres, Fresa y chocolate como ejemplo de las animadversiones o de la condición de los gays en Cuba. Pueden ver también otra película, ya les digo, Arráncame la vida, que refleja ese proceso relacionado con la novela de Ángeles Mastretta. Pueden recurrir a los grafitis, costarricenses, tanto por escrito como por las plásticos, los grafites de pintura. La nueva canción latinoamericana, la nueva trova, son elementos que les van a servir para redondear todo este contexto latinoamericano. Muy bien, pasamos ahora entonces a voy a dejar de compartir pantalla y pasamos a la participación, a las preguntas. ¿Me reiteran si están escuchando o es que no hay pregunta? Porque ¿sí están escuchando? Sí, señor. ¿Escucharon toda la charla? Sí, se escuchó toda perfecto. Muy bien. No tengo ninguna duda, muy claro. Gracias, compañera, gracias. Recuerden una vez más que tienen la posibilidad de participar en ese chat interactivo haciendo consultas para respecto del proyecto en las fechas que les indiqué. Se las reitero. La entrega del proyecto estará disponible a partir del 28 de abril. No dejen de hacer el proyecto, por favor. Un error que han cometido algunos de ustedes en el proyecto ha sido no leer cuidadosamente las instrucciones. Un error frecuente para que no les pase. Cuando se les pide citas, se les pide el texto literario, es decir, tienen que ir a sacar las citas de la antología de la novela. No las saquen del libro de Barzuna, porque lo que tiene Barzuna no son textos literarios, son comentarios sobre textos literarios y comentarios teóricos sobre la novela hispanoamericana. Entonces, yo lamentablemente, aunque la cita es muy atinente, porque están definiendo correctamente de lo que se trata, el tema que se trate, aunque la cita calza perfectamente con la temática, resulta que la cita no es de un texto literario y tengo que ponerles 0 puntos allí, lo cual no me hace sentir bien porque por el contenido de la cita del texto de Barzuna, del texto teórico, me di cuenta que comprendieron, pero no leyeron, no siguieron la indicación, las instrucciones. Atención con las instrucciones, por favor. Atención con las referencias finales bibliográficas. Muchos se limitan a poner la cita textual, por ejemplo, Barzuna, página tal.
y el año, por ejemplo. Muy bien, está muy bien la cita. Pero parte de las citas son las referencias finales, porque la referencia bibliográfica final es la que nos dice la edición, el año, los demás datos que no están en la cita textual. Y esas referencias finales, repito, si hay citas, se valoran como parte de las citas textuales. Entonces, si no ponen referencia bibliográfica final, les rebajo puntos en las citas textuales. ¿Me expliqué bien? Okay. Sigan instrucciones, enriquezcan el tema. Viendo películas, son películas bonitas. Fresa y chocolate es muy divertida. Como agua para chocolate es muy divertida. Arráncame la vida. Es un poco más lenta, pero es histórica, es interesante. La música, la nueva trova, fabulosa. Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Eduardo Gatti, Charly García, Sui Generis, León Gieco, e incluso el rock mexicano también tiene bastante crítica mexicana. Incluso podríamos llegar a tal punto que entre la música popular podríamos escuchar las críticas de Molotov. Todo esto, ubíquese en la época, ubíquese en los 80, del 80 al 2000, ubíquese del 60 al 80 si lo quieren hacer por periodos y van a encontrar gran riqueza musical. Por ejemplo, en la 60-80, toda la influencia del rock, ¿verdad? Toda la influencia de las drogas, etcétera, se va a reflejar en esa literatura hispanoamericana. Pensemos en Cortázar, pensemos en Rayuela. Es muy rica, es muy provechosa y es muy linda esta parte del curso. Aprovechenlo. Profesor, sí. ¿Usted por favor podría ampliarme la diferencia entre el collage, la técnica del collage y el fragmentado? El collage, lo que hace el collage es tomar una serie el collage, en primer lugar, el collage es una técnica plástica, ¿verdad? El collage es una técnica plástica que nos hace posible comprender la fragmentación, que es literaria. Entonces, el collage sirvió como influencia para utilizarla después en la literatura materializada en los procesos de fragmentación. Ok, ¿cómo es un collage? Un collage, si alguno ha tenido la oportunidad de ver la portada de un disco que se llama El Sargento Pimienta de los Beatles, que tiene un montón de fotografías pegadas una sobre otra, esa es técnica collage. Collage es una técnica plástica que consiste en agarrar una serie de recortes de revistas. Normalmente Andy Warhol fue un gran representante del collage, pero el collage lo utilizó Dalí. El collage fue utilizado también por Picasso. El collage fue utilizado por algunos pintores surrealistas franceses también, y consistía en tomar recortes de revistas y pegar uno sobre otro, de manera que poníamos, por ejemplo, se ven fotografías de artistas de cine y al mismo tiempo se ven lugares, espacios, lagos, mares, etcétera. Eso es el collage como técnica. Ahora, ese collage sirvió como base, digamos, cultural para realizar lo que se llama el proceso de fragmentación. ¿Le queda claro, compañera? No, profesor. ¿Cómo? No, la verdad es que yo entendí el collage como que, ok, como la técnica plástica, pero en aquel momento que se trataba de romper con el modernismo, yo lo que había entendido es que era como una técnica en donde iban contando la historia para que el lector sacara su propia conclusión. Mientras que lo que entiendo, o tal vez lo que ocupo es que me clarifique si estoy bien. Entiendo que la técnica de la fragmentación es que cuentan un poquito de diferentes historias o varios temas dentro de la misma historia. No sé. Correcto, si estoy... esa es característica de Rayuela, por ejemplo. Ok. Y el collage, le reitero, el collage es la técnica de las artes plásticas que fundamenta
la técnica literaria de la fragmentación, es decir, es una influencia de las artes plásticas sobre la literatura. Es decir, el collage se manifiesta en literatura como fragmentación, mientras que en artes plásticas lo que se manifiesta es la sobreposición de cosas que son aparentemente disímiles o ajenas en un solo elemento pictórico. Ok. Y igual, le repito, mi correo aguillen@unet.ac.cr para extenderle aún más ya por escrito la explicación sobre el tema. Sí, señor, muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante y como muy concreto. Para servirte, compañera. Entonces, Profesor, yo tengo más preguntas, pero no sé, yo me espero al final por si los compañeros quisieran hacer preguntas ellos también. bien. No, yo no tengo ninguna pregunta. Si quiere continuar con sus preguntas, compañera, eso va a enriquecer también a los compañeros. Ok, muchas gracias. ¿Podría explicarme? Es que hay una frase en la unidad didáctica que dice que en el relato histórico la verdad es inalcanzable. Sí, porque en el relato, digamos, en el relato histórico, la verdad no es un fin. Es inalcanzable porque simplemente, para decírtelo en palabras llanas, es ficción. Todo es producto de una invención, no corresponde a la historia. Entonces, la verdad no es un objetivo, es inalcanzable porque no se busca la verdad, lo que se busca es la recreación literaria. Recuerda siempre, compañera, que la literatura es parte de lo que llamamos bellas artes y tiene un elemento estético. Cuando la literatura es muy realista y se apega a la descripción de lo que es la realidad, deja de ser mucho literatura para convertirse, ya sea en historia o en crónica, pero no en literatura en sentido estricto. La literatura es ficción. Recordemos que características de la ficción, de la literatura, la ficcionalidad, ¿qué? Vamos a ver, vamos a recordar esos elementos de la literatura para refrescar el tema de la imposibilidad de lo inalcanzable que resulta la verdad en el texto histórico. Estamos hablando del texto histórico literario. Y aún así, reitero lo que dije antes, aún la historia como tal, ya lo vimos en el indigenismo, nos cuenta una versión de la historia. Las crónicas españolas nos dan una versión de América, es la versión de los vencedores. En tanto, nuestra población indígena nos da la versión de los vencidos. ¿Cuál es la verdad? Resulta que la verdad, en primer lugar, no debe confundirse con la realidad. La verdad es una interpretación de la realidad. Vean que esto suena un poco filosófico, pero aprovechando quizás un poco las palabras de Nietzsche, filólogo y filósofo alemán, ¿verdad? Que él, podríamos decir que es uno de los precursores del existencialismo. Bien entendido, porque el existencialismo la gente lo entiende como Jean Paul Sartre, hoy que Jean Paul Sartre, hoy la trascendencia del ser humano en el mundo. No. El existencialismo puro y simple, el relacionado con la existencia, con el vivir, con el diario vivir, con nuestra existencia, con sus hijos, con sus padres, con su comida, con sus enfermedades. Eso es lo que se llamaba para Nietzsche existencialismo, es decir, las cosas que tienen que ver con la existencia, con la realidad. Entonces la realidad es una cosa que va a sonar un poco extraño. La realidad no necesita palabras, no necesita ser descrita. Por decirles, un árbol no necesita, yo digo, el árbol en la montaña no necesita ni el artículo, ni el sustantivo, ni los dos sustantivos, el árbol, montaña, ni nada para existir. El árbol existe sin siquiera nosotros lo nombremos. Entonces, si la realidad
No necesita palabras para darse, ahí está. Lo que nosotros interpretemos de esa realidad y que llamemos verdad es siempre relativa. Si la verdad es relativa, imagínense lo que puede pasar con la literatura, que es ficción. Y volvemos ahora a los elementos de la ficción. Vean cómo se relaciona la realidad con la ficción. Y lo repito, ese ejemplo lo he puesto varias veces y yo creo que ya ustedes lo conocen. Vamos a poner el ejemplo de los 3 elementos básicos: la ficcionalidad, la referencialidad y la verosimilitud como características de la literatura. Para que algo nos resulte verosímil, tiene que parecernos creíble. Ok, ahí está el primer elemento. Bueno, pues resulta que voy a poner el ejemplo de Superman. Superman es obvio que no es real. Estamos todos de acuerdo que no es real, es una ficción, ¿verdad? Ficción entendida como una invención de la mente de los seres humanos, hombres o mujeres que inventan una ficción. En ese sentido, en la parte ya existencial, una ficción que utilizamos todos los días y que hay una intrincada relación y una extraña relación de los seres humanos con la mentira. Nosotros, por más que nos creamos muy honestos, siempre mentimos. Usamos mentiras piadosas. Llegamos tarde a una reunión y decimos, es que el tránsito, es que el otro. Y muchas veces, no, yo no era, como la canción esa de Alex Sintek, era un tipo muy parecido a mí que estaba con otra mujer, ese no era yo, ese tipo no era yo. Siempre la mentira está muy relacionada a la vida cotidiana. Ahora bien, esa mentira tiene, y es más, dependiendo del tipo de mentira, muchas veces las mentiras, hasta las llamamos mentiras piadosas, como la canción de Joaquín Sabina. Muchas veces mentimos para no herir a alguien. Yo acabo de tener un primo en casa que se está recuperando del cáncer y es algo terrible cómo se desplaza y toda la cosa. Y yo le miento y le digo que lo veo bien porque es una manera de apoyarlo, ¿verdad? Ese tipo de... Eso en lo cotidiano. Ahora, esa ficción que nosotros usamos en lo cotidiano, que es la que llamamos mentira, la trasladamos a la literatura. Y en la literatura la vamos a encontrar como un mecanismo para producir placer. Es lo que llamamos el efecto estético de las artes. Una pintura nos produce placer, una buena música nos produce placer, un buen baile nos produce placer, un buen libro, una buena novela nos produce placer. Volvemos entonces a Superman. Superman es obvio que es una ficción, ¿verdad? Pero esa ficción tiene elementos de la realidad. ¿Cómo? Bueno, resulta que Superman vuela. Los hombres, los seres humanos, mujeres y hombres, no vuelan, no volamos, ¿no? Al menos nuestro cuerpo no tiene esas condiciones para poder volar. Pero resulta que los aves, los pájaros vuelan, los aviones vuelan. Entonces, ¿cuál es el elemento relacionado, cuál es el elemento referencial relacionado con la realidad? Relacionado con el Superman, con este cómic. Bueno, Superman vuela, eso no es posible para los seres humanos, pero las aves vuelan y los humanos pueden volar en aviones. Quiere decir que volar es parte de la realidad, del tema referencial. Volar es posible, aunque los humanos no puedan hacerlo por sí mismos. Ahora, ¿cuál es el elemento de la verosimilitud aquí? Bueno, ¿y por qué? Si los humanos no vuelan, ¿por qué nosotros como lectores podemos hacer un pacto con el escritor o con el texto que estamos leyendo y dar por bueno, dar por verosímil que Superman vuela? Ah, porque Superman es de otro planeta. Y eso puede ser que nos haga creíble que si bien los seres humanos no volamos, puede ser que otros seres de otros universos puedan hacerlo. Vean el ejemplo de Batman. Batman es un poco semejante, pero difiere en cuanto a Superman, porque ¿qué es lo que hace posible que Batman tenga trajes que resisten las balas, que tenga unos vehículos increíbles, que tenga unas motocicletas increíbles,
que tenga unas armas increíbles, que pueda desplazarse por cables súper fuertes. Bueno, si bien es cierto, él no puede volar, ¿verdad? Existe la tecnología que le da aparatos que lo pueden hacer volar y que le dan esas armas especiales. ¿Y qué es lo verosímil de esto? ¿Cómo puede tener este hombre todas esas cosas? Viene la parte de la realidad, ¿verdad? La tecnología permite hacer eso y él es muy rico, puede comprar esas cosas. Eso lo hace verosímil. Por eso es que la verdad en un texto literario resulta inalcanzable porque, en primer lugar, a través del lenguaje no podemos alcanzar esa verdad que está dentro de la realidad. La realidad está ahí, fuera del lenguaje. Los autos, ustedes como personas, ustedes no necesitan ser dichos, por decirlo así, ser nombrados para existir. Ya existen por sí mismos. Si ustedes están ahí, son de carne y hueso. Tan de carne y hueso son que cruzan una carretera mal y los atropella un carro y los mata. Y sienten el golpe y sienten dolor. Y yo, por ejemplo, estoy sintiendo dolor porque soy humano y porque soy real. Pero toda esta realidad, en toda esta realidad, no es necesaria ser descrita para que exista, me explico. Es la realidad la describimos a través del lenguaje con la idea de interpretarla, de interiorizarla, no de que las cosas existan porque las cosas existen por sí mismas. En resumen, la verdad es inalcanzable en el texto literario, en primer lugar, porque no es un objetivo del texto literario, porque el objetivo del texto literario es la recreación y el placer estético. Y en segundo lugar, que la verdad siempre la vamos a considerar relativa, sobre todo en un texto de ficción. Ok, muchas gracias, profesor. Y viene, bueno, la última pregunta de mi parte. Yo quisiera que usted me explique, por favor, por qué si ellos en la tutoría anterior vimos el boom y el post-boom que había, se generaron muchos lectores en ese periodo, ¿por qué ahora en estos últimos 20 años ellos dicen que quieren atraer lectores? ¿A qué se refiere? ¿Al cambio, digamos, que tuvieron que hacer? Porque como que en cada tutoría se ve que un espacio de tiempo quiere transgredir al anterior. Entonces, sí, mira, el asunto es el asunto del acceso al público lector, digámoslo así, es a diferencia de la diferencia es el boom y el post-boom, es que en el boom no fue intencional. La difusión de la literatura de los 60-80 fue accidental. Es decir, no se escribió con el fin de publicarse para grandes públicos. La literatura del post-boom se escribió con ese fin. ¿Y sabes por qué principalmente? Compañera, la literatura del post-boom se escribió con fines de buscar una mayor amplitud de público por su naturaleza, precisamente relacionada con los mass media, ¿verdad? Con el periodismo y con el influjo de la televisión y de los mass media. Vea que mucha de la literatura del post-boom ha sido llevada al cine. Muchos de los escritores del post-boom estaban relacionados con el periodismo. Es decir, en pocas palabras, el post-boom se caracteriza por la influencia, enorme influencia del mass media en los medios de producción. Y uno de los efectos del mass media en los medios de producción es la publicidad y la búsqueda de mercado. Es decir, hay un cambio de grado en la intensidad respecto del público lector. En el boom fue accidental y ese permitió el crecimiento de una gran población lectora, mientras que el post-boom es incidental, es a propósito, a tal grado que mientras que en el boom hablábamos de bestseller, en el post-boom se habla de long seller. Long seller significa, en vez de bestseller, ¿verdad? Del mejor, el del más vendido, el long seller es digamos, la posibilidad de que el autor, a partir de un bestseller, siga produciendo otros bestsellers y es lo que se llama long seller. El long seller es entonces un producto típico de
de las intenciones publicitarias que se dieron. Vean que aparte de quienes ganaron el premio Nobel en los de escritores de la década 60-80, como García Márquez y Mario Vargas Llosa, el resto de escritores de esa generación no vivían de la literatura. El resto de escritores de esa generación tenían otros empleos. Cortázar era profesor universitario y era traductor. Borges era traductor, profesor universitario. Todos estos escritores de esa década no tenían como fin la escritura como mercado. Los escritores del 80-20 tienen una tendencia marcada a producir productos de consumo, productos que van a ir al cine o van a ir a televisión e incluso que se entregan por partes, por segmentos. Esa es la gran diferencia en cuanto a la masificación del consumo del producto de la generación 60-80 respecto de la 80-2000. Recuerden el concepto de long seller, a diferencia del best seller. Eso es fundamental para distinguir entre ambos las intenciones sobre el público lector. Excelente, muy bien. Muchas gracias, profesor. Ya sería el fin de mis preguntas. No sé si las compañeras tienen. No, todo muy claro. Muchas gracias. Bueno, voy a acabar con la grabación. La grabación estará disponible y la verdad es que particularmente en la pasada y en esta, me he divertido mucho con la participación de ustedes y he disfrutado mucho esto y ojalá que les guste tanto esta materia como me gusta a mí. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, profesor. Gracias, compañeras. Muchas gracias. Buenas tardes.